Les contaré cómo empezó todo. Recuerdo que ese día me levanté temprano por la mañana para ir al colegio, a esas horas toda mi familia ya estaba despierta, mi madre haciendo la comida como lo hacía siempre, mi hermana estudiando para el colegio, mi padre leyendo el periódico y escuchando las noticias por la televisión, mi pequeño perro feliz y corriendo por toda la casa como lo hacía siempre, y yo. Un poco dormido como de costumbre, y mientras me sentaba en la mesa para desayunar pensaba, debo dejar de dormir tan tarde, normalmente me dormía hasta altas horas de la noche, escuchando música chateando por Facebook, o viendo algunas películas, ese día como de costumbre en las noticias de la televisión hacían ver como que se estaba acabando el mundo otra vez, cada día era igual daban noticias como si el fin del mundo hubiera comenzado y al día siguiente lo mismo, supongo que fue por eso que no puse atención a las noticias que estaban dando. Yo estaba muy ocupado con mi teléfono celular, móvil, smartphone o como quieran decirle, recuerdo que ese día todos estaban muy ocupados en sus cosas y nadie le prestaba atención a la televisión, así que esa mañana acabamos de desayunar y mi hermana y yo fuimos al colegio, ese día todo sucedió como siempre llegué al colegio, me junté con mis amigos entramos a clase luego salimos del colegio, llegamos a casa comimos mi hermana mi madre y yo, mi padre no llegó así que comimos sin él, recuerdo que subí a mi habitación y empecé a jugar un poco de videojuegos primero jugué el Grand Theft Auto 5 y después cuando me aburrí, encendí mi ordenador, o computadora y empecé a jugar al Counter Strike Go, recuerdo que estuve jugando un rato y después de un tiempo se conectaron nuevos jugadores quienes, empezaron a hablar con sus micrófonos por el juego recuerdo que decían oye ya te enteraste de lo del virus, y el otro le decía, si dicen que la situación es muy grave y que al parecer es una enfermedad sumamente grave, yo no les puse atención porque no me importaba su charla aparte tenían acento español, así que fuera lo que fuera que estuviera pasando estaría sucediendo en su parte del mundo allá en Europa, como yo soy del continente americano más precisamente de Colombia, yo no me preocupé y dije aunque sea un virus sumamente fuerte no creo que llegue al continente americano fuera lo que fuera, pero... Por el juego se escuchaban muy asustados y no hablaban de otra cosa más que de eso, así que al cabo de unas cuantas horas me hartaron de tanto que hablaban de ese tal virus y me desconecté del juego y me conecté al Facebook. Recuerdo que cuando me conecté en el inicio, donde ves todo lo que todos tus amigos y las páginas que sigues publican. Todo el mundo estaba publicando y compartiendo cosas acerca de un virus que al parecer surgió en África y se extendió por todo el continente africano y llegó al continente europeo, como todos publicaban y compartían cosas sobre esto me nació un poco la curiosidad y empecé a investigar un poco sobre el tema, al parecer el virus era uno muy extraño que no se reproducía en ambientes de laboratorio por lo que pensé entonces deben investigarlo en las zonas donde está presente, también leí que era un virus que mutaba muy rápidamente, por lo que los avances de los científicos serían muy lentos también leí, que el virus podía infectar animales y que tenía la capacidad de transmitirse por el aire, aumentando su peligrosidad, y también leí, un montón de detalles sobre el virus sobre sus cualidades, sobre qué podía hacer, en fin detalles que me encantaría recordar ya que ahora es sumamente importante pero en ese momento no me pareció así, aparte no serviría de nada recordar los detalles si el virus muta sumamente rápido. Pero a pesar de todo lo que leí no me importó mucho, ya que siempre he sido un poco egoísta y no me importaba lo que pasara en otras partes del mundo, o a otras personas ahora me arrepiento de esa actitud, recuerdo que todo lo que leí, me espantó un poco pero me tranquilicé al pensar que yo no vivía en Europa o África, y dije aparte es muy difícil que ese virus llegue a el continente americano casi es imposible así que me olvidé de ese tema y seguí con mis cosas, así que empecé a ver vídeos en YouTube, y ese tema casi se borró de mi mente. Pero en la noche al cenar con toda mi familia en la mesa y mirando las noticias, dieron la noticia de ese virus recuerdo que mi madre se espantó un poco cuando hablaron de lo peligroso y mortal que era el virus y dijo. Dios mío pobre gente y eso fue lo más importante de ese día, y los siguientes 8 meses, lo pasé como si nada hasta había olvidado la existencia de ese virus, toda la histeria colectiva por ese tal virus había pasado, o bueno eso creía al cabo de 8 meses el miedo por ese virus volvió de nuevo, gente, asustada hablaba de ese virus y decían que se había vuelto más peligroso y más difícil de investigar. El Face inundado de publicaciones de ese virus como antes, yo tenía conocimiento de todo esto pero no me importó y dije debe ser solo paranoia como la última vez y no tomé en cuenta nada de lo que veía o escuchaba. Más tarde cenando con toda mi familia dieron la noticia del virus nuevamente pero esta vez decían que ahora el virus se había extendido a Asia.
a Oriente Medio y decían que incluso había algunos enfermos del virus en Rusia, cosa rara ya que los científicos creían que el virus era únicamente de ambiente cálido, es decir caliente, y como en Rusia hace mucho frío, y el virus estaba presente ahí, los científicos se dieron cuenta que el virus también podía vivir en ambientes sumamente fríos, pero lo que me asustó un poco, fue que dijeron que una persona huyó de África debido al virus y se refugió en Argentina, pero que al parecer los filtros de seguridad de los aeropuertos no detectaron que esta persona ya venía enferma en el camino. Dijeron que esto se debió a que ahora el virus no presentaba síntomas en sus etapas iniciales, sino que ya hasta que está medianamente avanzado, es cuando se presentan los síntomas, y esto hacía más difícil detectar el virus. Yo pensé como que el virus no presenta síntomas hasta que está ya algo avanzado. Esta noticia me asustó un poco, pero pensé no importa, seguramente ya están aislando a esta persona de los demás, y pensé además Argentina está muy lejos de Colombia, por lo que no debería preocuparme, y así seguí tratando de pensar que el virus nunca nos alcanzaría, pero al cabo de 2 meses mira la noticia que tanto no quería ver. El virus se había extendido por todo Sudamérica. Al parecer el primer infectado en Argentina estuvo recibiendo tratamiento médico, pero los doctores que lo trataban fueron contagiados y de ahí inició una epidemia por todo Sudamérica. Ahora sí estaba asustado por todo lo que había leído y escuchado del virus, ya incluso había gente infectada en Colombia, no sé cómo, pero el virus avanzó y mutó muy rápido. Ya incluso había menos personas en la mañana por la calle, y eso que las calles por donde yo vivo pasa mucha gente, incluso el transporte público o transporte urbano, ya había muy poca gente, y yo me acuerdo que antes del virus el transporte estaba súper lleno a tope. Todas las mañanas incluso tenía que esperar 2 o 3, incluso hasta 4 buses para que vinieran más vacíos y me pudiera ir en ellos. Ahora si digo que había 12 o 13 personas, eran muchas cuando antes habían cientos. Incluso en la escuela recuerdo que éramos 30 en el aula de clases, y ahora solo íbamos un puñado de 7, aunque el gobierno había dicho que era mejor no salir de casa. Yo era uno de los pocos atrevidos que se arriesgaba a salir a la calle. Recuerdo que había una chica que me gustaba del salón que se llamaba Alexandra. Recuerdo que cuando casi todos dejaron de asistir a clase, ella estaba de entre las pocas que seguía yendo. Recuerdo que entre esos días logré hacerme muy amigo suyo, incluso me dio un beso y me dijo que no quería morir sin haberme dicho que yo siempre le guste. Yo la veía muy preocupada y triste por lo que estaba pasando. Ya iban más de 3 millones de muertos en Colombia, y parecía que las medidas de contención no eran efectivas, y fue entonces cuando empezaron los disturbios, la anarquía. Todos querían comprar toda la comida que pudieran tan rápido como pudieran, y como no había suficiente para todos, empezaron las inconformidades y los disturbios. Muy pronto las grandes empresas empezaron a despedir a los empleados, debido a que la economía mundial se había desplomado debido al virus. Ya incluso se rumoraba que el virus estaba en todos los países del mundo con excepción de algunos cuantos. Los empresarios despedían gente masivamente y preferían guardarse todos sus miles de millones para ellos, y por si lo necesitarían en alguna ocasión de vida o muerte, y así empezó poco a poco, pero al cabo de un mes solo quedaban unas pocas personas con trabajo, y fue cuando empezó la anarquía. La gente tenía hambre y tenía que alimentar a sus familias, y no tenían dinero, así que empezaron a saquear establecimientos de comida como centros comerciales, restaurantes y demás, aunque cabe decir que la gente no solo saqueaba lo que necesitaba, sino también lo que no necesitaba, como televisores, consolas de videojuegos, computadoras, celulares, y demás, y fue cuando empezaron a matar por comida y medicamentos. Recuerdo que una noche estaba con mi familia viendo la televisión, estábamos viendo la situación del país. Recuerdo que decían que muchas empresas habían cerrado, cuando escuchamos disparos afuera de la casa, y cuando vimos por la ventana había un hombre tirado, y otro hombre salió corriendo rápidamente con una bolsa. Fue cuando mi padre dijo: ya empezaron a matar por comida y medicamentos. A la semana siguiente fui a la escuela, ya no había transporte, así que fui caminando, y cuando llegué noté que ya no había ido Alexandra y solo estaba yo y otros 2 compañeros, así que le pregunté a Diego, un amigo: oye, ¿y Alexandra? Y él me dijo que se había contagiado, y agregó: espero que te hayas despedido de ella, porque nunca más la volveremos a ver. En ese instante me puse a llorar y recordé cuando le había dicho que nos volveríamos a ver y que pasara lo que pasara, nos veríamos nuevamente el lunes, pues le dije eso un día viernes que era fin de semana, y recuerdo que le di un beso y le dije: te veo aquí el lunes. Recuerdo que se lo dije con tanta seguridad como si supiera que no pasaría nada y que todo iba a estar bien. Le dije: te veo aquí el lunes. Ella me respondió con una sonrisa y dijo: te veo aquí el lunes, te lo prometo. Nunca la volví a ver.
Cuando pensaba sobre qué pasaría conmigo, miré a unos militares por las ventanas, que decían que fuéramos a nuestras casas y que abandonáramos las instalaciones de la escuela lo más pronto posible. La profesora nos miró y dijo creo que deben irse. Nosotros la miramos con tristeza y todos nos dimos un abrazo grupal, y la profesora dijo deseo que tengan una larga y buena vida. Esa noche en casa cortaron la electricidad, así que nos quedamos a oscuras y yo solo deseaba que yo y mi familia estuviéramos bien y a salvo. Al día siguiente no fui a clase, así que me levanté un poco tarde, a eso de las 11 de la mañana, y mi padre estaba tratando de ver por qué se fue la electricidad, y después de un rato descubrió que solo era un cable que estaba desconectado, así que lo volvió a conectar y la electricidad volvió. Yo chateaba con los pocos amigos que tenía, y digo pocos porque la mayoría contrajo el virus, y era casi seguro que morirían. Yo recuerdo que más tarde, por la noche, empezamos a escuchar gente peleando, gritos, disparos, había mucho disturbio, afuera había gente lanzando bombas, molotov a las casas, que estaban enfrente de nosotros. Mi padre dijo que era mejor apagar todas las luces de la casa y así lo hicimos, así que solo veíamos discretamente por la ventana lo que pasaba, y había muchas personas peleando y gritándose. No sé el motivo de por qué empezó todo eso, pero recuerdo que tenía mucho miedo de que se metieran a mi casa. Pero no entraron. Como se estaba acabando la comida, mi padre dijo que por la mañana iríamos a buscar algo de comida y medicinas por si llegáramos a necesitarlas, así que al día siguiente mi padre y yo fuimos a buscar comida. Mi padre me dio una pistola y me dijo que si llegara a necesitarla la usara, y me enseñó rápidamente cómo usarla, cómo apuntar y cómo disparar. Recuerdo que me dio una Colt 1911 de calibre 45, y él llevaba una Glock 17 de calibre 9 milímetros, así que emprendimos el viaje. Recuerdo que vi muchas personas muertas tiradas en la calle, como íbamos en un automóvil, cuando pasábamos enfrente de la gente nos miraban con odio e incluso le lanzaban cosas al auto, no sé por qué lo hacían. Pero nos llevamos todo el día buscando comida. Recuerdo que solo encontramos gasolina por la tarde, y al fin encontramos comida y unos cuantos medicamentos a eso de las 11 de la noche. El centro comercial donde encontramos esto estaba completamente vacío. Así que tomamos todo tan rápido como pudimos y nos largamos de ahí. Como ya era de noche, había miles de personas caminando por la carretera dirigiéndose a quién sabe dónde, y cuando nos veían en el auto, empezaban a pedirnos que los lleváramos y mi padre les decía: no, lo siento, no hay suficiente gasolina. De pronto todos empezaron a rodear el auto y empezaron a gritarle a mi padre que los llevara a su destino. Mi padre solo me dijo que quitara el seguro de mi arma. Fue entonces cuando vi algo que me partió el corazón. Una mujer lloraba sangre y se veía desesperada y decía: por favor, llévense a mi hija, ella está bien, no tiene el virus. Yo tenía ganas de ayudar a la señora y casi le abro la ventana, pero mi padre dijo: no, hijo, está infectada, y de pronto rompieron el cristal de la ventana del lado de mi padre, y enseguida rompieron la ventana de mi lado y nos sacaron del vehículo. Recuerdo que estaban golpeando a mi padre salvajemente y le decían: con que no querías salir de tu auto. Fue entonces cuando yo saqué mi pistola y apunté al que estaba golpeando a mi padre, y gritándole le dije atrás: déjalo en paz. El tipo dejó que mi padre se parara y dijo: tranquilo chico, no es para tanto. Entonces yo dije: todos atrás y dejen que nos vayamos. Cuando de pronto otro tipo salió también con un arma y le apuntaba a mi padre y me dijo: si le disparas a alguien tu padre se muere. Yo de inmediato le apunté al tipo que le apuntaba a mi padre, y le dije: si le disparas a mi padre no saldrás vivo de aquí. Como el tipo me estaba viendo, mi padre aprovechó y sacó su arma, y también le apuntó al tipo, y recuerdo que toda la gente estaba asustada y otros enojados. Recuerdo que como era un momento de suma tensión, yo le dije al tipo que nos relajáramos, pero alguien lanzó una botella de plástico queriéndole dar a mi padre, pero le dio a ese tipo, y él, asustado pensando que mi padre le quería golpear, le disparó a mi padre. Yo en ese momento le descargué la pistola al tipo, y corriendo fui con mi padre y a ver si estaba bien, pero me dijo que le dio en un hombro. Yo revisé a el tipo, pero ya estaba muerto. Todos nos veían silenciosamente y yo grité: ahora dejen que nos vayamos o los mataré a todos, malditos hijos de perra. Ellos solo se apartaron de nuestro camino y dejaron que nos fuéramos. Esa noche mi padre apenas pudo conducir debido a su herida. Cuando llegamos a casa mi madre se asustó, pero mi padre le explicó que no era serio y mi madre lo empezó a atender. Recuerdo que al día siguiente en las noticias decían que los gobiernos de Australia, Afganistán, Austria, Turquía, Turkmenistán, Letonia, Lituania, Estonia, Kazajistán, Ucrania, y al menos los gobiernos de al menos otros 60 países más habían caído, y se habían sumido en el caos y el desorden, debido a la infección del virus, y dieron la
noticia más aterradora de todas, el presidente de los Estados Unidos se había contagiado desde hace una semana y no se había podido recuperar. Yo pensé que si el hombre más poderoso del mundo con acceso a los mejores medicamentos y médicos, se había enfermado y no se había podido recuperar, esto era el fin para todos. También dijeron que países como Polonia y Rusia, entre otros países más, habían empezado a bombardear las zonas con mayor índice de infectados. Muchos otros países como Turquía, Hungría entre otros habían empezado a quemar los cadáveres de los enfermos. Cuando escuché todo esto me sentí sin esperanza, y solo quería estar con mi familia cuando el fin llegara. Recuerdo que, un día mi hermana estaba jugando con el perro en el patio de la casa, aunque mi madre le había prohibido a mi hermana salir de la casa. Fue entonces cuando el perro salió corriendo y mi hermana detrás de él. Mi hermana nos dijo después que corrió cerca de 2 cuadras detrás del perro cuando unos enfermos se acercaron a ella. Mi hermana dice que salió corriendo tan rápido como pudo, pero después de 4 días mi hermana empezó con los síntomas del virus. Yo y también mi madre y mi padre estaban muy asustados y se negaban a creer que era el virus. Decían que era un simple resfriado, pero yo sé que lo decían solo para calmarse, pero en el fondo sabían bien lo que era. Mi madre era la única que entraba al cuarto de mi hermana, ya que mi padre y yo no entrábamos, debido a que ya sabíamos lo que le pasaba a mi hermana. Recuerdo que mi madre le dio los mejores medicamentos que teníamos en casa. Incluso mi padre y yo fuimos a varios lugares buscando a un doctor, pero no había ninguno, y recuerdo que mi padre me dijo: hijo, será mejor que te despidas de tu hermana mientras puedas, ya que es probable que nunca la vuelvas a ver. Así que lo hice, me despedí de mi hermana, entré a su habitación, y recuerdo que la vi muy mal y estuvimos platicando un rato y después le dije: te quiero mucho hermana, hasta siempre. Y como ella ya sabía lo que tenía, también me dijo: adiós, cuídate mucho. Después de un par de días escuchaba los gritos desgarradores de mi hermana. Yo ya sabía que era por el virus, pero no sabía qué era lo que le dolía. Yo solo escuchaba que gritaba con toda su fuerza y decía: me duele. Yo solo quería que dejara de gritar porque era ensordecedor, pero cuando finalmente se detuvo, me asusté y deseé que volviera a gritar, ya que sabía que dejó de gritar porque murió. Fue triste cuando murió, la enterramos en el patio. Y al cabo de poco tiempo mi madre sufrió el mismo destino. Mi madre también gritaba de dolor y yo lloraba de impotencia, y murió. Pero como mi madre y padre vivían en la misma habitación, mi padre se contagió casi enseguida de que mi madre lo hizo. Recuerdo que mi padre al cabo de unos días se veía como mi hermana, muy mal, muy blanco de la piel, los ojos muy rojos, muy cansado y se la pasaba vomitando. También se le habían empezado a abrir heridas en la piel como a mi hermana, y mi madre. Recuerdo que mi padre me dijo: hijo, quiero que me mates. No quiero sufrir el mismo dolor que tu madre y hermana, y puso su pistola en la mesa donde estábamos. Yo le dije que de ninguna manera, y me negué. Él me dijo que de todas formas iba a morir y yo le dije que no lo haría, y él me miró muy cansado y me dijo que no me doliera matarlo, ya que si lo dejaba vivo le iba a doler más, y iba a sufrir mucho más. Él me dijo que esa era la única forma de salvarlo. Yo llorando le dije que por favor no. Y él me dijo que eso sería el último favor que me pidiera, que sería su última voluntad. No los aburriré con detalles. Estuvimos cerca de 30 minutos discutiendo hasta que por fin me convenció a hacerlo. Como los dolores le empezaban de nuevo, a mi padre me dijo: ya es hora, así que salimos al patio y me dijo: gracias, nos vemos en el cielo. Yo le apuntaba y lloraba, pero como los dolores le empezaban a mi padre otra vez casi sin fuerza, me dijo: hazlo ya. Yo no quería, pero entonces me gritó: hazlo, y yo le disparé en la cabeza. Después de que le disparé me puse a llorar. Ahora no tenía a nadie, estaba solo, y desde hace 2 días a mí también me empezaban los síntomas, así que decidí esperar a ver si podía resistir. Recuerdo que esa noche subí a mi cuarto y no paraba de llorar, así que encendí la PC, y empecé a ver cualquier cosa que me encontraba en internet. Después de un rato me asomé por la ventana de mi cuarto y miré a mi padre, ahí seguía tirado en el piso muerto. No sé ni siquiera por qué lo hice, supongo que en el fondo esperaba que mi padre se levantara y estuviera curado, pero no lo haría. Pasaron 3 días y el dolor era insoportable. Es un dolor inimaginable, ya ni siquiera podía mantenerme en pie de tanto dolor. Es un dolor indescriptible que no pueden imaginar, ni yo describir, ya que no creo que existan palabras para tanto dolor. Así que como pude me arrastré hasta el cadáver de mi padre. Y aquí estoy escribiendo todo lo que hasta ahora les
He contado, perdónenme, si no sé narrar o si mi historia no está bien redactada, pero por favor entiéndanme, no soy un experto escritor, ahora lo que haré será suicidarme con la misma pistola con la que le disparé a mi padre, estoy como ya lo dije al lado del cadáver de mi padre, me suicidaré junto a él, ahora veo que es cierto, el dolor es tan intenso que prefiero morir, pero no sé si vaya al cielo y vea a mi familia porque, los que se suicidan no van al cielo, pero en este momento estoy tan desesperado por acabar con este dolor que prefiero morir, espero que si algún día alguien encuentra esto lo haga del conocimiento de los demás, ese es mi último deseo, que porque creo que alguien lo va a encontrar, porque yo sé que la humanidad sobrevivirá a esto, ha sobrevivido a cosas peores, porque la vida es como un camino con flores. Y también con piedras que te estorbarán, y todo camino tiene su fin, y desgraciadamente este es el mío, pero yo sé que la gente, que las personas sobrevivirán, yo sé que encontrarán la cura, quizá, no hoy, quizá no mañana, pero algún día, y ¿saben por qué estoy tan seguro de que pasará? Porque mi nombre es Daniel Martínez y tengo fe en la humanidad.